Queridos amigos y amigas, nuevamente estamos escudriñando la palabra de Dios. Hoy veremos Ezequiel capítulo 14, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque nos amas, gracias porque tus bondades fluyen de día en día para con cada uno de nosotros. Señor, también danos fortaleza para enfrentar las adversidades que se presentan en nuestras vidas. Gracias por ello porque siempre estás a nuestro lado. Hoy, Señor, te invitamos nuevamente a nuestra vida y que el Espíritu Santo pueda guiarnos en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 14 tiene dos tópicos. Uno, que los líderes tenían ídolos en el corazón y por otro lado, los juicios contra Jerusalén. Voy a dar lectura a algunos versículos. Dice así la palabra de Dios. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vinieron entonces y se sentaron allí para escuchar al profeta. Y después dice el versículo 3, dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ellos iban allí a la presencia del profeta, pero ya en su corazón tenían sus propias decisiones, sus propios ídolos. Entonces aquí hay un mensaje para cada uno de nosotros. Dios nos invita de día en día a seguirle tal como está escrito en su palabra. Pero algunos de nosotros tenemos ídolos modernos. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser un cantante, puede ser inclusive nuestro propio hijo o nuestra propia familia. Dios nos está invitando que coloquemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, Dios hace un llamado y aquí advierte a los líderes que ellos tienen en su corazón ídolos. Entonces, me han de consultar, me han de preguntar, ¿para qué si ellos ya han tomado su decisión de seguir a sus ídolos? Amigos, Dios no quiere que nosotros endurezcamos el corazón como lo hizo Faraón allí en el desierto cuando vio las maravillas de Dios, endureció su corazón y el endurecer su corazón finalmente se apartó más cada día de Dios y le costó su propia vida. Ahora el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros a través de este mensaje. Quiero leer, por ejemplo, así el versículo 6. Claramente Dios te llama en este día a ti y a mí. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Aquí el Señor hace énfasis, convertíos y volveos. Entonces el Señor quiere que nosotros nos convirtamos de todo corazón a Él, a nuestro Dios, y que desechemos, ¿cierto?, todo lo malo, todo el pecado, sino que amemos a Dios y sigamos sus caminos. El versículo 8 dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. ¿A quién va a cortar el Señor? A aquellos que son testarudos y no reciben la invitación de Dios a seguir al Señor cada día. Versículo 11 dice, aquí está nuevamente, primero hace un llamado en el versículo 6, pero en el versículo 11 nos da la esperanza, dice así, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Nos hace un llamado Dios. Dios, toda ese llamado, esa idolatría que Dios no quiere que nosotros practiquemos, entonces dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sean mi pueblo y yo a ellos les sea por Dios. Dios quiere ser tu Dios en tu vida. Entonces hay que desechar la idolatría, la maldad y seguir los caminos de Dios. Del versículo 12 en adelante habla la justicia del castigo sobre Jerusalén. Y quiero leer en forma particular el resumen de estos versículos. El versículo 21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia,
para cortar de ella a los hombres y a las bestias. El Señor comienza a declarar que envía todas estas pestes, todas estas calamidades, y finalmente Jerusalén queda desolada, destruida. ¿Y por qué? Por causa de que se habían apartado de Dios y estaban practicando el mal, aún más que las naciones vecinas que ellos habían conocido. Dios había elegido al pueblo de Israel para que diera testimonio del verdadero Dios. Sin embargo, ellos se apartaron y habían practicado toda clase de abominaciones. Hoy tú y yo podemos estar en la iglesia. Dios conoce tu corazón. Por eso debemos nosotros buscar a Dios. Él nos da fortaleza para andar por las sendas de Dios, por las sendas justas, sendas de bondad y apartarnos del pecado. Quiero leer el versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Qué alivio, qué hermoso es que Dios hable de un remanente. El pueblo todo pecaba, sus líderes todos estaban en idolatría, en pecado. Sin embargo, Dios habla que hay un remanente que ha permanecido fiel. Queridos amigos, estamos previo a la venida del Señor y hoy también hay un remanente, y tú sin duda que estás escuchando, buscando la dirección de Dios, perteneces a ese remanente. Por lo tanto, Dios te está encaminando para que seas un hombre, una mujer fiel a Dios y te unas a este remanente que espera con gozo la venida del Señor. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios te proteja en este nuevo día. Muchas bendiciones.